Hola, nuevamente estamos aquí en Para Compartir, el programa de Sil Romero y Pato Brusa que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Yo soy el Villorio y me encanta compartir con ustedes los sueños de las personalidades que nos visitan, para que se inspiren y cumplen ustedes sus propios sueños. Tenemos hoy la alegría y el honor de recibir a Liliana Greenberg. Liliana ha cumplido con éxito muchos sueños y sigue concibiendo otros, siempre vinculados a la cultura, lo que equivale a decir arte y espíritu. En estas palabras iniciales, yo solo les voy a dar unos pocos datos de ella para que sepan de quién se trata. Su obra maravillosa confiamos en que puede ir mostrándose, aunque sea parcialmente, a lo largo de esta charla. Liliana es notaria, lingüista, danzaterapeuta, actriz, escritora, traductora y, como destacáramos en otra nota que hace unos años tuvo la deferencia de brindarnos, es una extraordinaria gestora cultural. Bienvenida, Lili. Hola, Muchas ¿cómo gracias, estás? Mira. Muchas ¿Cuánto gracias me por alegra? esta bienvenida. Muchas gracias. Bueno, yo cuando me encuentro ante una figura tan polifacética como la tuya, confieso que me desoriento un poco, porque no es cierto poner un orden en las preguntas. Bueno, vamos a empezar por el derecho, que es una cosa que tenemos en común. ¿Cómo nació tu afición a lo jurídico, a lo cual te has dedicado durante tantos años y con tanto éxito? Te confieso, Elvira, que ahora que acabo de escuchar todas las cosas que dijiste que hago, me asusta un poco porque sí, eh, bueno, vamos a limitarnos ahora a tu Vamos a pregunta sobre empezar el por derecho. algún Sobre lado. el derecho. El derecho es una de mis facetas, pero no fue mi primera elección por afición, no fue la primera. Desde muy chica, todas las tardes yo jugaba a la maestra, con el mismo entusiasmo y exigencia con la que vengo todas las mañanas desde hace muchos años a la escribanía, o tantas cosas que me interesan. Y fui maestra de sexto grado. En paralelo, me anoté en la Facultad de Letras, de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras, junto a mi madre, en aquella época, escritora. Todas las carreras de la facultad, todas me gustaban, todas. Me imaginaba geóloga, me imaginaba historiadora, realmente todas me gustaban. Sí, 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 sí. Era bastante joven. Bueno, cuando se cerró la Facultad de Letras en el año 1966, después de un tiempo, me inscribí en la Facultad de Derecho para seguir el notariado. Y este año, precisamente, cumplo 50 años, mis bodas de oro con el notariado. No me digas. Yo te Lo tengo conocí cuando eras una entusiasmada. niñita que empezaba en el notariado, brillantemente, por cierto. Lo que me entusiasmó desde el Impresionante. principio, y por eso fue mi elección, fue el hecho de dar fe. O sea, decir la verdad. Y creo que esto de decir la verdad fue el hilo conductor de todo este polifacetismo que enumeraste. Y decime una cosa, todas las demás actividades que son vinculadas al arte no tienen nada que ver con el derecho, el cual es ejercido con pasión, por cierto, fueron surgiendo después, entonces, o las desplegaste de forma concomitante con tu profesión. No, fue concomitante y por supuesto sucesiva, claro. Sí, sí, Eh, sí. pero siempre el germen estuvo en mis juegos, porque
A los 9 años formé con otras chicas en la casa de la playa, donde pasábamos Sí. los veranos, un grupo de teatro. Y lo Ay, hacíamos me encanta. con tanta exigencia que organizábamos obras y las representábamos después de un tiempo de ensayar rigurosamente todos los días, aun cuando eran días de playa y todas las familias iban a la playa, nosotras nos reuníamos para ensayar y organizábamos el festival. Qué Entonces bueno. invitábamos a todas las familias de los edificios de cada una y representábamos. También el piano, desde los 4 años, eh, y con esa exigencia, bueno, en algún momento de mi vida, siendo jovencita, llegué a tocar el Radio Nacional en Jóvenes Concertistas Argentinos. Luego el francés, por supuesto la danza y el canto, pero realmente aparecieron de chicas. Claro que lo fui desarrollando Claro, sucesivamente. lo tuyo no es meramente un hobby. Todo lo que has emprendido lo has hecho con pasión y con ansias de perfeccionamiento y lo has logrado. No en vano, el gobierno de Francia te concedió en el año 1990, creo, una importante condecoración, que es la Orden del Caballero de las Palmas Académicas. Y a nuestra audiencia le advierto que esta condecoración no se otorga a cualquiera. Es la máxima distinción que el Ministerio de Cultura de Francia otorga a un ciudadano extranjero. Explícanos un poquito en qué consiste esa importante distinción que nos llena de orgullo. Bueno, la vida se fue tejiendo. Yo, luego de ejercer como escribana unos cuantos años y ya tener mis hijos, volví a la Facultad de Letras y soñaba con vivir una experiencia en Francia. Mis profesoras de letras en ese momento me alentaron. Como mis hijos estudiaban en el liceo francés, en el liceo Jean Mermoz, yo pensé también que era una experiencia muy rica para ellos, era como un baño de francés y de cultura para ellos. Mi primera idea, antes de viajar, y para eso me había inscrito, fue hacer un curso de literatura latinoamericana. Ajá. Pero un encuentro casual, entre comillas, a veces cambian la ruta. En el café Florida Garden, donde concurro desde que empecé a trabajar como escribana, todas las mañanas, casi todas, me encontré con Jorge Glusberg, que era el creador del CAIC, el Centro de Arte y Comunicación, luego fue director del Museo de Bellas Artes. Yo lo conocía y él me presentó en ese momento a un profesor adjunto de Umberto Eco en la Universidad de Bolonia. Era Paolo Fabri. Y Paolo Fabri me habló de la semiótica. Y yo Ajá, me enamoré de la semiótica fantástico. y él se ocupó de decirme cómo tenía que viajar, porque yo iba a vivir en Montpellier, cómo iba a viajar luego a París para hacer los cursos, el avión, la tarifa juvenil, etc. Y ese Para interés que entrar, vos tenés por la semiótica es el que te llevó a estudiar allá, en la escuela de las altas bueno, estudios a de eso, científicos, claro, ¿no? exactamente. Para entrar, porque todo es una cadena, para entrar a la Escuela de Altos Sí, Estudios en Ciencias de Sociales París. en París, donde estudié semiótica, Sí. yo tenía que hacer obligatoriamente un curso de lengua, cultura y civilización francesas, Muy que bien. lo hice en la Universidad Paul Valéry en Montpellier. Al terminar el curso, había que rendir examen o presentar monografías. Una tesis doctoral. Sí. Cuando en una de las materias, Histoire des idées, Historia de las Ideas en Francia, yo vi toda la lista de temas para elegir una monografía y cuando vi l'affaire Dreyfus, el asunto Dreyfus, el affaire Dreyfus, Ah, qué yo bueno. dije, pero el affaire Dreyfus, yo no sé nada del affaire Dreyfus, apenas, bueno, el yo acuso,
a Émile Zola lo conocía mucho más por la novela Germinal que por el Yo acuso. Digo, bueno, yo estoy en Francia, soy judía, yo tengo que trabajar sobre la Affaire Dreyfus. Bueno, finalicé el curso. El caso de que nunca perdió. Presenté la monografía, terminé, entré a la escuela en París, donde me gradué con un ensayo semiótico sobre una pieza de teatro, no sobre el asunto Dreyfus. En ese momento, luego, volví a Buenos Aires y mientras daba conferencias sobre la pieza de teatro sobre la cual vamos a hablar, porque es interesante, como mi estudio semiótico, y también conferencias sobre Dreyfus, una mañana recibo en mi departamento una carta de la Embajada de Francia. Yo ya había dado muchas conferencias. ¡Qué emoción! Y se me anunciaba la condecoración de caballero de la orden. Bueno, en ese momento yo trabajaba en OMPI, no sé si recordás, la Oficina Notarial en la revista internacional, y me acuerdo que mis compañeros me decían, bueno, me decían una Barbie caballero, me hacían chistes, pero yo me sentía con mucho pudor para recibir esa condecoración. Me acuerdo que lo llamé a Santiago Kovadlov para comentarle, y en fin, para resumir, en la embajada, cuando decían que había sido un aporte muy importante para difundir la cultura francesa en la Argentina, mis primeras palabras de agradecimiento fueron que este honor yo lo recibía como una respuesta a todas las cartas de amor que durante toda mi vida yo había enviado a Francia. ¡Ay, qué divino! ¡Qué divino! Eso es lo que significan las palmas académicas para mí. Las palmas académicas, qué importante porque, y bueno, como dije, vos me preguntaste... Realmente es muy importante. Ahora, decime, yo tengo un poco confuso esto. Por un lado, vos en tu tesis doctoral hiciste todo un estudio semiótico sobre la obra de Jean Girardot. Ahora, claro. Una maravilla, que se llama La Guerra de Troya no tendrá lugar. Yo quisiera que nos contaras un poco, porque bueno, después lo que fue el aporte del caso Dreyfus también, pero son dos cosas distintas, ¿no? Esto que tengo entendido fue tu tesis doctoral, contanos un poco el proceso que te llevó a concretar el estudio sobre esa obra en particular de Girardot y por qué. Porque el título de la obra, muchos se lo atribuyen a Girardot porque dice que lo sacó de Mussolini. Bueno, a ver, contanos un poco ese chusmerí. ¿Por qué se hizo esto? Porque es muy interesante. Sí, Elvira, en efecto, la pieza de teatro sobre la que trabajé, los diálogos, porque era un estudio semiótico, era una pieza de Jean Giraudoux, La Guerra de Troya no tendrá lugar. Exacto. Esta obra la elegí, bueno, en conversaciones con mi mentor, que era Paolo Fabri, también un profesor, Luc Ferry, de la Escuela de Altos Estudios. La elegí para hacer mi memoir, mi tesis. Esta obra, Giraudoux la escribió en 1935, es decir, entre guerras. Y es un preludio, como dice el título, ya desde el enunciado, a la guerra, a la Ilíada. Escribida en 1935 que la guerra de Troya no tendrá lugar, es decir, que después de la primera de todas las avant-guerres, los hombres habían acariciado el sueño, la esperanza de que las guerras no tendrían lugar. Pero es un espíritu bien ingenuo, porque el lector o espectador de la obra sabe, después de Homero, que la guerra de Troya sí ocurrió. El teatro de Giraudoux es un teatro que se ubica entre el teatro de Boulevard y el antiteatro, que inauguró nuevos mitos, como el rinoceronte de Ionesco o Esperando a Godot de Beckett. Y él se orientó a recrear el mito, recrear la tragedia.
no Claro. solamente los principios, sino el mecanismo de la tragedia. Un poco para hacernos respirar el aire de los tiempos, l'air du temps. Con los principios de la semiótica, es decir, los ejes de significación, intenté abrir este texto en dos niveles. Un nivel narrativo y un nivel discursivo. En el nivel narrativo hay ejes semánticos, o sea, los grandes valores. Bueno, bien, mal, tiempo, vida, amor. Y se van viendo los procesos de transformación de los valores y de los personajes, los signos, y así se alcanza la significación. Esos valores, así en abstracto, tienen una gramática, tienen una articulación. Entonces estamos en la dimensión actoral. Y los actores van manipulando a lo largo de la obra los valores de acuerdo a sus modalidades. El querer, el poder, el saber, el creer. Eso lo fui viendo en los diálogos entre Héctor y Ulises. Y en el nivel discursivo esos valores se visten, es decir, los actores ya tienen un lugar, tienen un espacio, y es muy importante la labor del metteur en escena, es decir, el director teatral. Por ejemplo, en esta pieza es interesante ver que la paz tan acariciada ahora, es un personaje que aparece como pálida, anémica. Y en verdad esta obra, en este momento en que hay conflictos, es tremendamente actual. Oh, Y digo tremendamente porque no es una situación agradable, es tremenda, porque pone en escena la paz en el claro, mundo. la ineficacia de la palabra. Claro. Porque, como decía Giraudoux, los políticos, los periodistas, en fin, se pueden poner de acuerdo en los acentos, las comas, los acentos circunflexos, pero la guerra tuvo lugar. Es decir, en esta obra, la palabra entre Héctor y Ulises, por más que se pusieron de acuerdo, no pudo transformar ni el hacer, es decir, ese dinamismo de Héctor de querer evitar la guerra, Sí. y el estatismo de Ulises ante la evocación de una situación que no iba a cambiar. O sea, hay una tensión en el diálogo entre el dinamismo de Héctor y el estatismo evocado por la situación. Y se definen las axiologías: la guerra, la paz, la vida, la muerte, el mal, el bien, la razón, el sin razón, el derecho y la verdad, que no siempre van juntas. Mili, hay una cosa que a mí me llamó particularmente la atención. Vos recién decís, como realmente así es, que es una obra del año 1935. Sin embargo, hoy sigue levantando polémicas esta obra de Girardot. Fíjate vos que yo no hace mucho leí un comentario de Bernard-Henri Lévy en donde él hace una crítica de ese libro, ¿no? Y dice que, bueno, que la paz sí es muy importante, pero que no se puede a cualquier precio, sacrificando determinados valores. Y yo no creo para nada que ese haya sido el objetivo de la obra de Girardot, ¿no? Es decir, conseguir la paz a todo trance, de ninguna manera, ¿no? No, Sino como no, yo respeto mucho a Bernard-Henri Lévy. Ahora acaba de publicar un libro, leí sobre la soledad, Israel en soledad o algo así. Sí. Bernard-Henri Lévy. Pero de todas maneras, sí, en aquella época leí muchísimos artículos, libros, en fin, sobre las personas, sobre todo hay un libro que se llama Tiens, Giraudoux, o sea, Tomás Giraudoux, o sea, él era diplomático, Giraudoux era diplomático, o sea que él se manejó muy bien con los diálogos, porque en realidad lo que él quería era evitar la guerra. Él veía que las líneas del universo a veces
disponen las cosas que los hombres no pueden evitar. Yo creo que ahí apuntó la obra de Gigoldó, porque siempre se ha representado en momentos de conflicto. Por ejemplo, en Praga en 1938, en Polonia en 1958, en Viena en 1936, poco antes de la Anschluss. O sea, siempre se ha representado en los momentos que precedieron conflictos. Y creo que ese es el gran valor de la pieza, de ponerse antes de la Ilíada, antes de saber que la guerra sí tuvo lugar, en tratar de ver si los hombres podían ponerse de acuerdo. Y él se dio cuenta de que no se podía evitar. Acá, a propósito de lo que estás diciendo, viene otra faceta de tu múltiple actividad, porque esta obra se transformó en representaciones teatrales que se llevaron a cabo en Buenos Aires, si mal no recuerdo, en la Alianza Francesa, bajo la dirección de Francisco Javier. ¿Cuál fue el resultado de este tránsito del ensayo a la obra teatral? Fueron años hermosos de mi vida, porque estar con un maestro como Francisco Javier, bueno, siempre los maestros y las maestras fueron como ángeles que me han ido guiando, ángeles invisibles. Francisco Javier había leído mi tesis y él me quiso conocer, porque él había trabajado mucho de joven en el teatro en París, las obras de Gigoldó. Y bueno, nos entusiasmamos, nos reuníamos y él me propuso hacer una serie de representaciones en la Alianza Francesa sobre el teatro de Gigoldó. Hicimos muchas representaciones. Una de ellas fue La Guerre de Troyes, que lo hicimos con Mauricio Dayub y Jorge Suárez. Pero también estuvo Ingrid Pelicori en otra, en fin, hicimos una serie de varias representaciones. Y en el caso de la Guerra de Troya, ¿cómo pasar, me preguntás, del ensayo a la representación? En realidad, la obra de teatro se escribe para ser representada. En aquella época, cuando yo estudiaba y preparaba mi tesis, fui con quien podía, con amigos, con mis hijos, 5 veces a la Comédie Française a ver la representación de esta obra de Gigoldó. Así que la tenías bien. O sea que mi preparación y sobre todo también el personaje de Elena, que es un personaje muy interesante, es la imagen radiante, hermosa de la guerra en realidad. Entonces, bueno, ahí está la ambivalencia, ¿no? La ambivalencia. Entonces, después vamos a hablar de otros personajes tuyos que has interpretado que son impresionantes. Yo quiero hablar de cosas hoy. Fue muy rico para mí, para preparar el ensayo, me enriquecí viendo la representación. Claro. Con lo cual, cuando Francisco Javier me propone representar, era el dulce, porque por fin poner en el cuerpo, vestir mi ensayo en la representación. Así que creo que fue cumplir un sueño, sí. Sin saberlo tal vez, pero es verdad. Bueno, vos hablas de ese, pero yo también te digo otro, el ensayo que hiciste sobre la condena de Kafka. La condena. ¿No? Es también, que también fue premiado. No, que, bueno, me gustaría que sea muy brevemente, porque yo quiero que hables de todo. Muy breve, bueno. ¿Cuál sería tu personal visión de esa obra, que es una obra temprana de Kafka, pero en la cual ya se revela como un ser atormentado, el ser atormentado que él fue? ¿Qué te movió a escribir sobre esta historia? Que tengo entendido... ¿Qué me movió? Bueno, los ángeles que me van guiando. Una mañana llega a mi casa mi madre. Sí. Y me dice, hay un concurso sobre el ensayo de Kafka, La condena. Preséntate. No sabía eso. Así. Entonces, como ella viajaba a Praga, le di una cartita
de amor, siempre, unas líneas para que lo tiraran al río Moldova para Kafka. Otra vez el premio fue una respuesta a mi carta. Sí, por eso digo, que fue premiado. Durante Fantástico. 3 meses me encerré en la escribanía los fines de semana y leía de Kafka, sobre Kafka, al punto que me enfermé de tos. Y me presenté con este título, Una escritura del entre dos, ensayo sobre el cuento La condena. El cuento empieza diciendo, escribí este cuento en una sola noche, desde tal hora hasta tal hora. Kafka dice, y esto es importante, porque así lo hice yo también, y trabajo sobre el ensayo, es la única forma de escribir, con esta apertura total de cuerpo y alma. Es cierto. Él escribió eso en sus diarios. Y termina este cuento, La condena, es decir, termina el cuento, no, termino yo, mi ensayo sobre el cuento, La condena. Escribir es una forma de rezar, que él lo decía. Ya lo creo. ¿Cómo me acerqué? Uno de los recursos posibles para acercarme a este cuento fue leer los diarios de Kafka. Pero independientemente de los datos y las reflexiones que son necesarios, no determinan una sola interpretación sobre un texto de Kafka, porque Kafka se abre a la polisemia. Nunca vamos a dejar de decir, si vos me decís ahora, en retrospectiva, que es lo que yo veo ahora en este cuento, que nunca se le puede dejar de hacer decir a Kafka, que son preguntas. Todos los textos de Kafka son interrogaciones que no tienen respuesta. Justamente no tienen respuesta. Tienen demasiadas. Claro, porque es un rechazo a la realidad trivial y en realidad son pesadillas. Por eso es muy importante, para terminar con esto de la condena, la traducción del título. El cuento La condena se llama en alemán, él escribía en alemán y vivía en Praga. O sea, él tenía que hacer un equilibrio, porque era judío entre Praga y Alemania. Sí. Entonces, mismo el insecto de la metamorfosis, el insecto es como que tiene las patas traseras ancladas en el origen, en lo judío, en las generaciones, y las patas delanteras que no encuentran anclaje porque siempre están en exilio. O sea, Kafka, Elie Wiesel lo definió como un profeta, en realidad. Bueno, es muy importante la traducción de Das Urteil, porque en español y en italiano se traducen como la condena, pero en francés es verdict, veredicto. Y ahí va lo que hablamos al principio de la verdad. El veredicto es lo que está dicho, lo que es verdad, pero existe un veredicto porque hay escritura, porque la condena, a veces, ¿quién condena? No se sabe. Puede ser la conciencia, la autoconciencia, la conciencia social. Entonces, la culpa, en fin, la escritura del entre dos es porque se inaugura un mito. Frente al rechazo de la realidad trivial, vibra todavía con los textos de Kafka la pesadilla. Habría tanto para hablar de Kafka. La pesadilla del mundo que vivimos, un mundo denso, un mundo cruel. Escúchame una cosa, hoy hablabas del caso Dreyfus, que vos participaste en un coloquio internacional sobre la historia precisamente de ese famosísimo caso, y este aporte se transformó en una exitosa novela, Cristina y el gasolinero, una mirada a Dreyfus. Háblanos de tus motivaciones para convertir este hecho histórico en una novela. Bueno, como decía Kafka, hablaba de la mordaza y del ahogo. Yo sentí eso después de 10 años de estar inmersa en el affair Dreyfus. Y quise sacarme la condena y transformarla en ficción. Entonces, es una novela corta, donde hice hablar
a Dreyfus, porque siempre hablan los otros, hablan los políticos, hablan los periodistas, hablan los... Pero habla Emile Solá, por supuesto, Claro. pero Dreyfus estaba aislado en la Isla del Diablo. Entonces yo lo hice hablar a Dreyfus. Y a mí me interesó, bueno, Cristina y el gasolinero hace referencia a dos cuadros, porque como hay esta polisemia, son dos cuadros que para mí fueron muy importantes en mi vida. Eh, eh, Uno es de Hopper, Gas, que está en el Museo MoMA en Nueva York, Sí, de sí. los muy jovencitas, estaban juntos, ahora me dijeron que ya no están más en la misma sala. Y Cristina, un cuadro de Andrew White. Lo que te quiero decir, que en la actualidad, hoy, no me puedo sacar la condena. Hice sacarla con la ficción, pero fíjate vos que desde el año 1998, en que se publicó Cristina y el gasolinero, una mirada a Dreyfus, yo creí que había terminado, punto final. Pero No. como sigo cumpliendo años, bueno, me encontré con el embajador de Francia y él está entusiasmadísimo con hacer, no una, sino dos conferencias ¡Qué sobre Dreyfus bueno! en la Alianza Francesa y en el Museo de la Shoah, acá en Buenos Aires. Ay, sí, porque Así que ahora con las... fue Sí, creciendo, creciendo, creciendo esto, ¿no? Siempre. claro, con la sombra del 7 de octubre, él está muy interesado en que yo hable sobre Dreyfus. Sí, es muy interesante, es un tema que no ha perdido actualidad. Otra faceta de tu accionar en el mundo de la cultura, que son tantas, por eso quiero yo apurarme, porque no quisiera que se nos pasara el tiempo sin hablar de todo un poquito, es tu labor como traductora. Es una misión para mí tan importante. Me han llegado, pero muy elogiosos comentarios de la traducción que hiciste de la obra de Marguerite Duras, La lluvia de verano. No lo quiero decir en francés porque soy pésima a ver, decirlo en francés. Es lindo escucharlo. Le pluie. La pluie d'été. La Ah, pluie sí. d'été. Bueno, ¿cómo haces para encarar vos la traducción de un libro? Porque traducir un libro no es simplemente pasarlo de un idioma al otro. ¿Qué No. implicó en este caso la adaptación también de la obra para teatro de Stella Galassi? A mí me interesa muchísimo eso, porque después quiero que me hables además de tu actuación en esa misma obra. ¿Mm? A ver, hagamos un combo con esto. Las cosas se dan y uno desafía. Estela Galazzi me había dirigido en un unipersonal la séptima morada. También vamos a hablar de eso. Bueno, Estela quería adaptar la obra de Marguerite Duras a teatro. Eh, entonces me pidió que la tradujera. Sí, Bueno, se dio, primeramente que me encanta la lengua francesa y meterme en la escritura de Marguerite Duras fue una bendición, porque sí, es un estilo tan minimalista, tan simplificado. Realmente las dos Marguerite me gustan, pero además es Marguerite, impactante, el mismo texto ese es impactante, por obra de la soledad, de la infancia, de la familia disfuncional, todo seguro, es, claro, es claro. impactante en sí mismo, ¿no? Es impactante. Bueno, entonces la traduje, me aislé, me fui afuera para poder traducirla, la Sí. terminé y luego Estela hizo la adaptación teatral y yo hice la madre de Ernesto. Sí, 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 sí. Esa fue la última novela de Marguerite Duras, que la escribió allá en la Normandía, ya no podía escribir, así que la dictaba. Y bueno, la representamos durante 2 temporadas y un día recibo de mis compañeros la noticia que había ganado el premio Traducción por Sí, la Universidad de Buenos Aires. Me la dieron
me la dio Jorge Dubati en el Centro Cultural Rojas, y increíble, porque la representación se había hecho en el Teatro El Kafka, fíjate vos, el Kafka, la representación de la obra. Sí, sí, sí. Y sí, se llamaba Premio Teatros del Mundo. ¿Fue un sueño cumplido? Seguro, pero yo no lo sabía, porque yo no sabía de la No, no, existencia no habías del previsto eso. premio. No conocía el premio, no sabía que se daba. Fantástico, qué Así fantástico. que fue una experiencia muy rica, muy linda, muy hermosa. Y luego escribí poemas y cosas sobre Marguerite Duras, etc. Sí, y bueno, me imagino. Yo me gustaría que me hablaras también un poco de una obra tuya que es un unipersonal. Género difícil si los hay, ¿no? Porque todo recae sobre una sola persona. Me estoy refiriendo, como te imaginarás, a La Séptima Morada, que trata sobre la última noche de Edith Stein. ¿Por qué elegiste ese personaje? Convengamos que su personalidad, bueno, es muy peculiar, ¿no es cierto? Mueve a profundizar todos los aspectos porque es una persona que es judía, que se convierte al catolicismo, se hace carmelita descalza y después la convierten en santa. Realmente una personalidad importantísima de la vida real. Y vos lo llevaste eso al teatro. A ver, contanos, porque debe haber sido muy movilizador hacer ese papel. Y fue movilizador, y ahora que estamos hablando sigue siendo movilizador. Y sigues. Porque desde que conocí a Edith Stein, fíjate vos que la conocí por Matilde Sábato, la mujer de Ernesto Y Sábato. Ernesto Sábato, sí. Sí, ella fue un poco como María Fuchs, me adoptó un poco en una época, un poco bastante. Me imagino. Matilde era Acá de también origen, te dirigió Telegal así. sí, a mí Sí, me dirigió sí, antes que la lluvia. sí, No, Matilde era judía, era de origen judío. sí, sí, Ella, sí. por razones personales, se convirtió al cristianismo sin renunciar, eso es importante, sin renunciar a su identidad judía, Me igual encanta. que Wittgenstein. Entonces, Eso no lo sabía. yo frecuentaba mucho la casa de los sábados en una época, y ella, una vez que yo viajaba a París, me pidió que comprara libros sobre Edith Stein y de Edith Stein, a quien yo no conocía. Cuando fui a las librerías en París, compré doble ejemplar, porque me interesó muchísimo el personaje. Uno para Matilde y uno para mí. Y así Edith fue entrando en mi vida con un impacto muy fuerte, y se me ocurrió cómo me gustaría ser este personaje en teatro. Hace Muchísimo. muchos años antes de los que verdaderamente lo hice. Sí, Entonces, había visto una obra sobre Edith en un teatro en Off-Broadway, y quería comprar los derechos, la traduje, pero la verdad es que no me llenaba. Y se lo comenté a Francisco, que yo ya lo conocía a Francisco Javier, y le conté. No me llenaba porque era muy estereotipado. Eran los judíos, los cristianos, los nazis. No era claro. lo que yo. Una tarde recibo en mi contestador la voz de Francisco Javier, que me dice: Lili, tiene que ver la película La Séptima Stanza. Es lo que usted está buscando, el camino del alma. Qué Bueno, bueno. vi la película y bueno, Y sería muy largo de conociste contar este todo. magnífico personaje. Qué Estela me dirigía, tenía que conectarme con la guionista húngara, la Embajada de Hungría me ayudó muchísimo, y el estreno, que fue en el Salón Dorado del Teatro Cervantes, al estreno asistieron, invitados por el embajador de Hungría, todos los embajadores aquí, porque justo fue el día en que el Papa Francisco asumió como Papa, en el 2013. Ah, Así sí, que fue hermosísimo ese estreno, y sí, luego la representé en la Biblioteca Nacional, en la Alianza, en bibliotecas municipales, en los conventos de las Carmelitas. Las Carmelitas hoy son mis claro. ángeles protectores, Sí. en Ávila, en un congreso teresiano, en fin, otro sueño, sin Sí. saberlo. Yo quisiera hablar
de varias cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Yo quisiera hablar de tu obra Entre Manos, quisiera hablar de tu obra Shiri, que nos dijeras algo poquito, pero tampoco quiero dejar afuera el tema de la danzaterapia que has hecho durante más de 20 años, al lado de ese genio maravilloso que es, o es sí, porque sigue siendo, María Fuchs, que te amó tanto vos, que fue tu maestra, tu amiga, tu abuela, todo, tu hermana, ¿no? Pero Sí, bueno, así no es, sé, vamos a elegir así un es. poco cómo seguir esto. Pues a mí me gustaría que me dijeras algo de ese Entre Manos, si es cierta la interpretación que yo le hago, como yo pienso que eso es un homenaje a mujer tuyo, a mujeres que han honrado su condición de tales, por ejemplo, no sé. Sí, sí, son mujeres que han dejado una huella muy profunda, trovadoras, escritoras, artistas, científicas, entre ellas, por supuesto, María Fuchs, también Idea Vilariño, mi madre, en fin. Soy un poco ellas. Yo digo en uno de los poemas, mis manos van tras el aire a tus manos. O sea, quise entrelazar mis manos a mujeres que recorren permanentemente mi historia y mi vida. Eh, y lo escribí en pandemia, junto con varios libros. Vos nombraste Shiri. Bueno, Shiri, Shiri, eso de la Shiri identidad, ¿verdad? sí habla de la A ver, identidad. contame un poquito de Shiri, Es una aunque sea niña, un pantallazo. es una niña que, bueno, Sí, así como en mi trabajo sí, semiótico, va transformando los valores y ella va evolucionando en las modalidades del creer, del querer, del saber, del poder. Y en fin, me gustaría decir las palabras que Claudia Schwartz me hizo en la contratapa del libro Shiri, algo que me gustó muchísimo porque me conmovió. Lo voy a leer. Dice, la historia se inicia con una escena memorable que remite a Fanny y Alexander, nada menos. La revancha de Pascualito Pérez, donde bondad y belleza se unen con inteligencia. qué Y lindo. eso realmente me conmovió cuando lo Sí, leí. sí, realmente, Bueno, realmente. Ahora un yo poco, digo, y volvemos al inicial, ¿no? ¿Cómo has hecho para compatibilizar tantas cosas y en todas descollando, en todas con gran bueno, éxito? Qué por lo suerte menos que te han viendo, reconocido todo lo que has hecho, viendo ¿no? las metas, eso sí. Eh, eh, Pude hacerlo, por ejemplo, la danzaterapia fue concomitante Sí, con mi tarea, labor diaria de escribana, la labor de danzaterapeuta en el estudio de María Fuchs los lunes a la tarde con mujeres con límites. Bueno, María es la gran maestra de los sí puedo, es decir, danzar con los límites. Y eso es maravilloso, realmente es bueno, eso maravilloso. que dijiste. Ella está en tantas mujeres, por todo el mundo hay escuelas con el nombre de María. Realmente merece la pena recordarla. Qué Y te maravilla. voy a contar que yo, cuando estaba ensayando Sí, la última morada en unipersonal, eh, compré un departamento, se dan las cosas en la vida, compré un departamento en la Avenida de Mayo, para poder ensayar y luego hicimos ciclos de a eso poesía. quería ir, a eso quería llegar. No quería Bueno, terminar sin eso, ahí, lo del Palacio Vera. Es que Palacio el Vera. espacio que vos tenés, Bueno, el Palacio Vera, que es un faro de cultura. ¿Eh? bueno, te puedo decir que sí, porque Decime, eso todo es lo que me eso que encanta. fuimos Todo lo que haces hablando, ahí es maravilloso. todo eso que fuimos hablando confluyen a veces en un lugar y en un tiempo. Bueno, el lugar ahora es en el estudio, que es un ambiente muy hermoso, amplio, circular, que era el comedor de un hotel centenario que Sí, se sí, inauguró sí, sí, en vos me lo comentaste. 1910, Sí, en la Avenida de Mayo y Piedras.
Y en ese lugar hacemos muchos encuentros, Sí, bueno, ensayos. por eso te digo, es un faro cultural importante el aporte que vos haces a la comunidad Bueno, y a la ayer cultura a través justamente, de eso. voy a comentar que ayer Sí, tuve un encuentro con dos voluntarias de la Fundación para Ayuda Mutua para los franceses que viven en la Argentina, que la sede está en el Consulado de Francia, en la calle Basavilbaso. Entonces, voy a dar danzaterapia y el lugar va a ser el lugar para poder hacer también otros arte terapia, con pintura, en fin, para gente que necesita ayuda. Y la verdad es que yo lo doy y lo doy, ni siquiera la luz, absolutamente gracias, lo gracias. doy, Y todo. todas las Porque cosas que haces son maravillosas. es una devolución a la sociedad por todo lo que hablamos. No todo el mundo es tan agradecido como vos y retribuye con tanta Tengo más que generosidad decir como lo gracias. haces vos. Realmente llegamos acá al término de esto. Yo seguiría hablando y escuchándote, Ah, porque realmente es maravilloso todo lo que has hecho, Lili. muchas Yo desde gracias. que te conocí vi el potencial que tenías, que eras muy jovencita en ese momento, creo que eras soltera en ese momento, ¿no? Hace muchísimos Así años, es, y ya se así es. veía ese genio que tenías. Decime, mi querida, Siempre te admiré. vos sabés que acá estamos nosotros en la eh, pretensión de querer que la gente cumpla sus sueños. ¿Qué le dirías vos que has cumplido tantos sueños y que, como lo dije al comienzo, seguís concibiendo nuevos sueños como esto que me estás hablando recién del Palacio Vera y de todo lo demás? ¿Qué consejo les darías a la gente que quiere cumplir sus sueños? Que vayan adelante siempre, siempre, siempre se puede. Siempre. No, no cerrar los ojos, tenerlos muy abiertos para poder ver y escuchar todo lo que pueda hacer que toque una fibra, a lo mejor que uno no conoce, o olvidada, o oculta, o guardada para otro momento. Siempre hay un momento oportuno, ni antes ni después. A veces uno dice, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Si yo hubiera danzado a los 4 años, como estudiaba el piano, a lo mejor. Pero no era el momento, fue cuando fue. Hay que seguir adelante. Y ahora tengo No, 2 poemarios para publicar. Hay que claro, seguir, hay que seguir. bueno. Ha sido hermoso tenerte acá, un Muchas honor gracias. realmente. Te agradezco muchísimo, ha sido súper clara. Yo creo que a la gente le va a encantar todo esto. Y Ojalá que sirva para dar con aliciente tantas cosas título. que has hecho tan maravillosamente todo. Así que nos quedamos comprometidas para otra vez seguimos hablando de estas cosas tan lindas que haces vos. Gracias, Lili. Muchísimas, Encantada, Eli. como Muchas siempre, gracias. Muchas gracias. les pido de todos ustedes. Creo que les ha encantado como a mí escucharla a Lili Greenberg. Bueno, todas las cosas lindas que nos mandan siempre, cuélguenlas en la página, por favor. Siempre digo lo mismo, pero no lo logro. Así lo compartimos con todos. Hasta la próxima. Chao, Lili.